Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. De nuevo hablamos en esta segunda parte correspondiente a los cuidados necesarios para tener un gambario adecuado, cómo podríamos tenerlos, y estamos enfocándonos a ciertas características. Ya hablamos de la alimentación, acabamos de indicar lo correspondiente al pH. Si por favor me pudieran confirmar la audiencia, si se escucha bien, ya sea por un mensajito en el chat, porque al parecer estoy teniendo problemas con mi cámara. Perfecto. Entonces voy a descansar un ratito la cámara, lo voy a dejar así. Tenemos algo en el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Y de los que estaban presentes en la primera parte de la plática, ¿se quedó alguna pregunta pendiente, alguna duda que tienen sobre lo que hemos hablado hasta este momento? Muchísimas gracias por avisar del audio. Tenemos todavía un minutito para responder preguntas. Fue un caso muy curioso lo que me comentaba, que encontraron gambas en el fondo de un pozo, o puede tener alguna caverna, alguna conexión con cenotes, que sí ocurren, se han encontrado pozos que conectan con cenotes, y si sacan camarones, pues qué genial, o sea, es bastante raro y muy bonito verlos en su estado natural. Y vale la pena estudiarlos porque si tienen un pH hasta de 8, estamos hablando de especies que viven en condiciones extremas. Ahora, otra de las necesidades básicas, y yo creo que aquí es donde empieza la dificultad para tener algunas gambas. El GH. Les agradecería, por favor, mutear su micrófono, ponerlo en silencio. Muchísimas gracias. Ahora, el GH. Primero tenemos que elucidar bien y explicar bien qué cosa es el GH. Nosotros como acuaristas, cuando compartimos información, decimos, ¿qué es el GH? Y te dicen, es una medida alemana que indica el total de calcio y magnesio disuelto en el medio y es representado por la letra DGH. Ahora, atención, muchos de los acuaristas te dicen, el GH está muy alto, la dureza está muy alta. Y preguntas, bueno, pero ¿qué es la dureza? Y la dureza, la norma oficial mexicana, las normas oficiales mexicanas, la definen como la concentración de calcio, magnesio y otros iones que se encuentran presentes en el agua, específicamente cationes, hace referencia a los metálicos, es decir, el hierro también en la dureza total se considera parte de ella, el manganeso, el calcio y el magnesio. Principalmente del 100% de la dureza total, más o menos un 95-98% de la dureza hace referencia al calcio y al magnesio, en donde también normalmente tres, dos, no, perdón, 3 de cada 5 moléculas son de calcio y 2 son de magnesio. Entonces, están en un equilibrio bastante importante y eso es muy importante para cuando queremos aumentar la dureza en nuestros gambarios o disminuirla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos agua purificada, lo ponemos en el gambario y queremos aumentar, muchos solamente incrementan la dureza con el calcio y eso causa mucho daño en las plantas y en los camarones. Entonces hay que tener un equilibrio y para eso hay equipos y hay nutrientes especiales para el desarrollo de este equilibrio. Muchas marcas importantes desarrollan estos productos, como lo son Sikem, como lo son ADA,
desarrollo y nosotros también estamos desarrollando estos mismos productos, también exclusivamente para gambarios. Tenemos aquí algo en el chat. En efecto, Carlos dice, para no tener un reactivo limitante y un desbalance en el desarrollo. Concepto básico de químico, reactivo limitante, eso es muy importante, porque ahí vamos a ver cuál se acaba primero. Si alguno de ellos se acaba, hay que aditarlo para que siempre se encuentre en equilibrio. Ahora, algo importante, un DGH equivale a 17,848 miligramos de carbonato de calcio. Y aquí es algo muy importante que muchos confunden. Que equivalga a eso de carbonato de calcio no quiere decir que sea solo carbonato de calcio. Eso es muy importante. Esta es una convención que los químicos utilizamos para evitar decir, hay cierta cantidad de calcio, hay cierta cantidad de magnesio y hay cierta cantidad de otros iones metálicos. Entonces, se engloba, se hace un juego estequiométrico y decimos, pues corresponde a lo mismo como si yo preparara una solución de carbonato de calcio con estas cantidades en un litro. Si yo pongo 17,848 miligramos de carbonato de calcio en un litro de agua totalmente destilada, me va a dar al momento de hacer el test el valor equivalente a un DGH. Eso es muy importante, ¿sale? Y aquí es donde yo les pido muchísima atención para lo siguiente. ¿Qué representa un DGH? Un DGH puede estar dado por la mezcla de sulfato de calcio, nitrato de calcio, fosfato de calcio, cloruro de calcio, hidróxido de calcio, sulfato de magnesio, nitrato de magnesio, fosfato de magnesio, cloruro de magnesio, hidróxido de magnesio, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio y carbonato de calcio y magnesio, que es un elemento también existente, es una molécula existente. Entonces, cualquier combinación de estas, donde puede estar uno, dos, tres o todos, me puede arrojar un valor de un DGH. Por eso es que cuando dicen, no, pues es que yo ya le agregué mi solución de carbonato de calcio y ya subí la dureza, no sé por qué mis gambas se siguen muriendo. ¿Por qué creen? Pues porque hace falta o más magnesio u otras especies de iones adecuadas para el desarrollo de estas gambas. ¿Vale? No, no todo es calcio, no todo es calcio. Y aquí se los demuestro. Sin embargo, estos son los elementos que muchos de las empresas utilizan para subir el GH. Sin embargo, en la naturaleza, y aquí es lo también que pido que pongan mucha atención, en la naturaleza el KH se aporta por minerales que están en la tierra, minerales que se encuentran en forma de rocas, como la fluorita, la calcita, que no es otra cosa que carbonato de calcio. Muchas veces decimos, metí a mi acuario una madera fosilizada o una piedra de laja y de repente subió el pH. Sí, ¿por qué subió el pH a 8, no? Y mido la dureza, mi dureza está pues arriba de los 300 miligramos por litro, que son alrededor de 28 grados de GH. Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es que subió tanto? Pues ¿a qué creen que se debe? A ese carbonato de calcio que tienen las rocas que han sido fosilizadas. La madera fosilizada transforma por base de la lluvia y el arrastre del carbonato de calcio, se deposita en esa superficie orgánica que después se descompone y se va quedando como moldes. Y eso es lo que hace que se forme la madera petrificada o la piedra de laja, un mineral que se encuentra presente como calcita. Hay otro minerales que es la dolomita, que lo vimos aquí, de hecho en la página anterior, vimos aquí este carbonato de calcio y magnesio
en la naturaleza lo encontramos como dolomita. Hay otros compuestos que es la hidroxiapatita de calcio. También nosotros encontramos que algunas de las tierras que tenemos, que podemos utilizar para hacer nuestros sustratos, de repente nos suben el fósforo. Digo, ¿por qué nos sube el fósforo? ¿Por qué tenemos grandes brotes de fósforo? Pues porque muy seguramente esa tierra tiene restos de huesos o de conchas. Yo recientemente he estado trabajando en un caso para estabilizar un acuario desde hace más o menos, no, 1 año y medio, 2 años, que el cliente había colocado por accidente o porque alguien le recomendó una base de arena que no sabía de dónde venía. Y teníamos que se elevaba el potasio, se elevaba y se elevaba. ¿Y por qué se eleva el potasio? ¿Por qué se eleva el calcio? Y estuvimos investigando, investigando, vimos, observamos el tipo de muestra y nos dimos cuenta que era muestra, era arena que provenía pues del mármol. Y el mármol que es sedimento marino fosilizado. ¿Y qué cosa encuentras ahí? Trozos de hueso fosilizado que se transforman en ¿qué? En hidroxiapatita. Entonces, y ahí podemos encontrar hidroxiapatita de calcio, hidroxiapatita de magnesio, hidroxiapatita de lo que se nos hinche, y por eso es que vamos a encontrar que los fosfatos se elevan. Muchos de los acuarios que yo he tratado, he estabilizado, ya vía remota o biopersonal, es porque utilizan sustratos caseros. Y no se dan cuenta, obviamente es difícil darse cuenta que esos sustratos caseros pues tienen estos elementos, porque no son expertos, ni somos expertos para determinar a la vista y ver la tierra y decir, ah, esto tiene, no sé, hidroxiapatita de calcio, no, no se hace, no se puede hacer con tanta facilidad. Por eso hay que hacer ciertos test al suelo para poder determinar si es bueno o no para nuestros acuarios, ya sea gambarios, plantados o para cualquier otro tipo de acuario, ¿eh? Entonces, en este caso, la hidroxiapatita de calcio nos va a subir mucho el pH, nos va a subir mucho el GH y nos va a subir mucho el fósforo. ¿En qué sitios encontramos así? Podemos encontrar un acuario donde dices, pues le metí conchas en el fondo, le metí una concha de caracol. Ya le diste en toda la torre porque con el tiempo, poco a poco va a ir liberando este fosfato, este hidróxido y este calcio y va a alterar totalmente la estabilidad del acuario. Quizás hoy esté estable, pero en 3 meses ya no va a estar estable. Se va a subir muchísimo los valores y después nos preguntamos, ¿pero por qué? Si yo utilizo agua de garrafón, agua de ósmosis, ¿por qué sube? Bueno, por estos minerales que se encuentran presentes tanto en los huesos, en las conchas, como en los suelos. Hay otros minerales como la carnalita, que es cloruro de magnesio y potasio. Entonces también se encuentra presente en los suelos. No todos los suelos, pero algunos los tienen. La fosterita, que es un silicato de magnesio. Y podemos ver que ahí en ese tipo de acuarios que tienen estos elementos, se da un incremento en la concentración de silicio y aparecen diatomeas y un incremento en la dureza. Pero cuando lo medimos, nosotros lo medimos como grados de GH o con miligramos por litro de carbonato de calcio. Y metemos una sustancia para imitar ese carbonato y resulta que lo que está en desequilibrio es el magnesio. Y estamos haciendo un mal diagnóstico. Entonces, hay que medir dureza al calcio, dureza al magnesio, dureza total, si queremos un acuario espectacular en cuanto a gambas. ¿Sale? Hay otros elementos, otras moléculas, componentes que no es tan fácil eh, encontrarlos o describirlos con fórmulas químicas, como es la magnesita, el mármol, las micas, los cuarzos. Entonces, si en algún momento se nos ocurre decir, tengo un cuarto y se ve bonito y lo voy a meter dentro de mi acuario, piénsalo 2 veces, porque el cuarzo tiene silicio, tiene óxido de silicio
tiene algunos óxidos de calcio, algunos óxidos de otros metales, como pueden ser compuestos de cobre, que lo pueden hacer que se vea verde y terminemos matando a nuestros ejemplares, porque aquí este es otro dato muy importante. El zinc, que puede alterar la dureza, y el cobre son tremendamente mortales para todos los invertebrados. Entonces, aguas, si utilizas un suelo casero para un acuario de gambas, aguas de dónde te lo venden, aguas de dónde lo fabricas y cómo lo haces. Porque puedes estar introduciendo una muerte lenta a tu acuario y puede salir peor el asunto. Entonces, ¿qué nos dejan estas tres diapositivas que yo les puedo indicar? El valor de un DGH, que equivale a 17.847 miligramos, como si fuesen de carbonato de calcio. No quiere decir que siempre va a ser carbonato de calcio, ¿vale? Es una forma de identificarlo químicamente. Por convención se utiliza eso. Eso es lo primero de lo que me queda. Segundo, cualquiera de estos elementos pueden estar presente en SDGH, tanto artificial como, tercero, naturalmente. Si quiero subir el GH naturalmente, puedo poner una pequeña cantidad de calcita, una pequeña cantidad de hidroxiapatita de calcio, pero consciente de que me va a subir el fosfato. ¿Sale? Entonces eso es muy importante. Yo sinceramente dejo el uso de sustratos caseros para los profesionales que tienen un kit muy completo para medir. Y ya una vez que hicieron todos los estudios para decir este sustrato casero es estable, lo puedo comercializar, entonces sí puedo estar seguro de que realmente es bueno para mi acuario. Si no, si no es una persona que puede medirlo, si no es una persona que ya ha experimentado, simplemente yo dudaría mucho de la naturaleza de dónde obtenerlo. Incluso si yo puedo obtener un sustrato de aquí, en donde estoy sentado, 2 metros más para allá, el sustrato va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el suelo es muy versátil. Tiende a modificarse con las lluvias, con la contaminación ambiental. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde sacamos los nutrientes para nuestros sustratos. Atención, y es algo que está grabado aquí. GH. GH nos va a hablar del calcio, del magnesio, principalmente de los cationes, iones con carga positiva, calcio y magnesio. ¿Sale? Cuando te dicen medir el GH es porque tu calcio y el magnesio hay algo mal ahí, no el carbonato, calcio y magnesio. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí va a haber una clasificación de las aguas de acuerdo al valor de GH. En la tabla de azul les coloco la clasificación española de las aguas de acuerdo a su dureza. Un DGH de 0 a 4 es equivalente a 0 a 70 partes por millón o miligramos por litro, y hablaremos de agua muy blanda. De 4 a 8 equivalente a 70 a 140, que es agua blanda. De 8 a 12, que equivale de 140 a 210, que es agua media. De 12 a 18 a 210 a 200, 320, que es agua dura. De 18 a 30, que equivale a 320, 530, agua muy dura, y más de 30 grados de GH, que equivale a más de 530, que es agua súper dura. Yo recomiendo y he visto crecimiento adecuado en aguas blandas y medias, porque si yo le meto aguas muy blandas, lo que voy a hacer en lugar de dar esos nutrientes a las gambas, se las voy a retirar, y por eso de repente encontramos gambas con exoesqueleto dañado, con puntos o zonas que no se regeneran y empiezan a morir. Por eso se recomienda que las aguas que utilicemos
aunque utilicemos agua de garrafón, agua de ósmosis, agreguemos los nutrientes necesarios, las sales necesarias para subir este GH, ya sea entre 70 y 140, que para mí es lo adecuado, o dependiendo de la especie, puede subirse hasta los 320, que es agua dura. Más allá de eso, aguas muy duras o súper duras, solamente lo recomiendo para gambas salobres o de agua salada. Tenemos algo en el chat. Dice, lo mismo pasa con los caracolitos, sin duda alguna. Todo animal que tiene exoesqueleto que requiera calcio, va a pasar exactamente lo mismo. Tú puedes acabar con una población de caracoles si empiezas a meter agua blanda y a subir el CO2, pero para allá voy, así que no coman ansias. Ahora, en la parte de abajo coloco la clasificación correspondiente a las aguas, pero de la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana nos dice que de 0 a 75 es blanda, de 75 a 200 es moderadamente dura, de 200 a 300 es dura y más allá de 300 es muy dura. ¿Por qué pongo esto? Porque ¿a quién le compramos agua? A empresas que están reguladas por las normas oficiales mexicanas aquí en México. Entonces, tenemos que ver que si te dice es agua blanda, vamos a estar esperando entre 0 y 75 miligramos por litro, por lo cual voy a tener que agregar un poquito más de estos nutrientes, carbonato de calcio, carbonato de magnesio o cualquier otro nutriente que tenga calcio y magnesio para subir la dureza. Otra cuestión práctica es medir la dureza del agua potable. El agua potable aquí en Oaxaca llega entre dura y muy dura, entre los 200 y los 500. He visto aguas que tienen 400 miligramos por litro de, bueno, de carbonato de calcio, representado como carbonato de calcio, y es muy dura. Entonces eso ya es peligroso para alguna de las gambas. Lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre la cantidad de agua purificada y la cantidad de agua de la llave. ¿Cuál es el problema al cual que nos enfrentamos utilizando agua de la llave? Que utilizar agua de la llave, normalmente todas las tuberías de los pueblos, de las ciudades, no son de plástico o de PVC, son de cobre. Y ese cobre está tan viejo que ha sido atacado por muchos de los elementos que tiene el agua, oxidan el cobre, generan sulfatos de cobre, ese cobre viaja en el agua y llega a nuestro gambario y puede matarlo. Entonces, ese es también uno de los problemas con el agua del grifo, que nosotros tenemos que tener un test de cobre para poder eliminarlo o hacer un filtro de retención de metales. Y ese filtro de retención de metales se hace con carbón activado de muy alta calidad, de grado purificador. Tienes que estar pasando prácticamente un día entero moviendo el agua para asegurarte que por lo menos un 60% de esos metales se han quedado absorbidos en el carbón activado de alta calidad. Y después entonces sí ya puedo hacer mis mediciones de GH, hacer mis cálculos y agregar cierta cantidad de agua de la llave y una cantidad de agua purificada para tener un agua balanceada, más adecuada para nuestras gambas. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Ahora, el siguiente paso es ver el KH. Muchos confundimos el KH y el GH. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a la terminología química que da estos valores. El KH hace referencia única y exclusivamente a la concentración de carbonatos y bicarbonatos presentes en el agua. No cuantifica ni calcio ni magnesio, solo carbonatos y bicarbonatos. ¿Sale? Y exclusivamente se va a basar
a la hora de entregar el valor en el carbonato de calcio y de magnesio. Y es por eso que un DKH equivale a 17.5 partes por millón representadas como carbonato de calcio. No quiere decir que sea solo carbonato de calcio, porque pasa lo mismo que en el GH. Un DKH puede tener disuelto carbonato de calcio, carbonato de magnesio, bicarbonato de calcio o bicarbonato de magnesio o bicarbonato de calcio y magnesio. Puede estar ahí presente, pero como no podemos hacer test tan precisos para decir, este exclusivamente tiene, no sé, 30 partes por millón de carbonato de calcio, 20 partes por millón de carbonato de magnesio, 12 partes por millón de bicarbonato de calcio, es imposible hacernos con test tan, con los test que se encuentran en el mercado. Esto podríamos hacerlo solamente con un equipo de absorción atómica y no lo vamos a poder comprar porque cuestan millones. Eso se hace en el laboratorio, en los laboratorios de investigación donde normalmente trabajamos y hacemos investigación ambiental, se tienen esos. Entonces, es muy difícil y es muy caro. Pero estos test que representan el KH sí nos sirven de la siguiente manera. Hay que prestar atención que el valor obtenido del DKH solo es una pequeña parte, muy pequeña del GH. Tenemos algo en el chat, vamos a preguntar. Dice, hay que hacer cochinito para comprar el espectrofotómetro de absorción. No, yo la verdad prefería gastar en alguna otra cosa porque no saldría redituable. Es muy caro, es un equipo muy caro. Muy caro y necesita mucho mantenimiento, necesita unos gases especiales, no valdría la pena. Pero para eso es que nos vamos a basar en estas pláticas, porque como les digo, una pequeña cantidad del GH representa el KH. ¿Cómo lo va a representar? De esta manera. Supongamos que en el agua, esta es una muestra de agua, que me dice yo voy a medir el DGH. Y en el DGH voy a tener todo esto, todo. Mientras que a la misma muestra, yo le voy a medir el KH y el KH me va a decir los carbonatos. Entonces, no va a reaccionar con el sulfato de calcio, no va a hacer reacción con el nitrato de calcio, con el cloruro de magnesio, con el fosfato de magnesio. Solamente va a hacer reacción con el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, el bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio y el bicarbonato de calcio y magnesio. Si yo mido el DKH y puedo, o sé un poquito de química, puedo determinar exactamente cuánto calcio hay en ese DKH, pero no va a ser el valor real de calcio y magnesio. Para eso necesitaría yo medir el GH para que yo pudiera saber cuánto calcio y cuánto magnesio hay. Si nos damos cuenta, DGH es la cantidad de calcio y magnesio presente en el agua, mientras DKH es la cantidad de carbonato que puede ser de calcio o magnesio o bicarbonatos presentes en el agua. Eso es muy, muy importante. Hasta acá tenemos 10 minutos. Ya se va a cerrar en 10 minutos. ¿Hay alguna duda? Esto es complicado, pero hay que aprovechar si tienen alguna duda para que aquí se les explique. El chat está abierto y pueden abrir sus micrófonos, por favor. Vamos a ver mientras el WhatsApp, a ver si en el WhatsApp hay algo. No, no tenemos algo. No, no tenemos nada. Y aquí en el chat, vaya, no hay dudas. Aprovechen,
Si hay dudas, esto ya algunas personas que puedan preguntar o que tengan la pregunta en YouTube, al momento de ver el video van a saber que hay otros que tienen sus dudas y eso les va a ayudar. Entre más se pregunte, es mejor. Tenemos esos 12 participantes que valdría la pena pues que preguntaran. Si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente apartado. Ah, no, sí, tenemos algo por acá en el chat. Dice, ¿de dónde salen todas las mediciones de DGH? No entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres? ¿De dónde salen todas las mediciones? Mm, Quizás puedes hacer un poco más clara tu pregunta, por favor. Carlos Ramírez dice, para tomar una referencia de cantidad de minerales con un test de TDS y conductividad, hey, para allá vamos, muchachos, para allá vamos. Danito tan claro como el agua del río Nilo, ni lo huelas, dice. Turbio como se puede, más turbio ya no se puede. Entonces, sí me gustaría esa persona que preguntó de dónde salen todas las mediciones de DGH. Bueno, ¿qué aparato se usa para sacar todos los carbonos y carbonatos? No hay un aparato barato que te sirva para eso. No. En, en el laboratorio de suelos, en el CINVESTAV, Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Ecología de Suelos, se utiliza un equipo que pues puede valorar, hacer una técnica por valoración en el laboratorio para determinar cuánto calcio, cuánto magnesio, cuántos bicarbonatos hay, pero no es barato. Y además no es fácil porque él te da un valor y todavía ese valor tú tienes que hacerle matemáticas para poder desarrollar el valor exacto de cada uno de esos elementos. De ahí sigue otro equipo, el equipo de absorción atómica, que ese equipo también es muy caro. Puede llegar a costar hasta los 5 o 6 millones de pesos. Y no nos conviene a nosotros como hobbyistas tener algo así. Por eso lo importante es que trabajemos con un proveedor confiable que te diga en la etiqueta, yo tengo tal porcentaje de este elemento, tengo tal porcentaje de este elemento. Si de esta manera, si de esta manera nosotros podemos saber cuánto estamos agregando y además tenemos 1 litro de agua destilado, medimos el DGH, está en ceros y lo agregamos tal y como el fabricante lo dice, y nos transforma ese litro de agua destilada en lo que el fabricante le dice, es confiable. ¿Por qué? Porque estamos asegurándonos de que funciona. Cualquier otro botella, nutriente, casero que sea, que no diga cuánto aporta cada mililitro, yo no lo usaría. Yo en mis nutrientes que diseño, que he comercializado, digo claramente, 1 mililitro de esto te va a aportar 15 partes por millón para cada 2 litros de agua. 1 mililitro de tal cosa te aporta 0,5 o 1 parte por millón de hierro para esto. Y el cliente lo hace. Toma ese medio mililitro, por ejemplo, y le pone en 1 litro, mide el valor y le da. Y eso es lo que hace confiable a un producto. Confiables los productos, Siquem, Aquavitro, Ada y el mío. De ahí no puedo recomendar ningún otro porque si no tiene cuánto indica, no es confiable. Si se quieren, pueden hacer las pruebas, podemos hacer una prueba posterior en algún momento que tengamos un test adecuado para saber cuánto te da y podemos probar todos los nutrientes a la vista del público para que vean que realmente da lo que dice dar. Danito dice, el que inventó el GH y el KH no tenía televisión, bueno, es que no se trata de inventar, se trata de descubrir. Es una persona que, o sea, pensó, dice, bueno, ¿y esto de dónde, cómo lo puedo medir, no? ¿De dónde lo puedo sacar? Pues resulta que en efecto no tenía televisión,
tenía mucho tiempo libre, pero llegó a pensar eso, bueno, resulta que esto pasa. Y quizás para nosotros en la química, bueno, las personas que no son químicos, no les parece tan importante, pero cuando te metes al mundo del acuarista, te das cuenta que es muy importante saber química. Quizás no a las profundidades de un químico, pero sí una embarradita que les estoy dando de química sí les va a ayudar mucho a entender por qué se muere mi tetraneón si lo meto en el agua y está clara, está limpia, está ciclada y no me di el DGH, porque hay mucho calcio, mucho magnesio y eso está afectando sus neurotransmisores y está afectando la composición bioquímica del pez y me lo truena. ¿Por qué un pez disco no puede vivir en concentraciones altas de DGH? ¿Por qué a un goldfish lo puedo tener tanto en agua baja como en agua muy alcalina? No le pasa nada. El goldfish es muy resistente. Eso es lo que pretendemos hacer con estas pláticas, que ustedes vayan entendiendo un poquito más qué debo de hacer y cómo hacerlo para tener un acuario adecuado. Estos, para mí, son los datos más importantes para un gambari. pH, DGH y KH. Carlos Ramírez dice, los riñones de los peces siempre sufren con el agua dura. Sí, y no solo los riñones, las branquias. Hay un proceso que se llama mineralización de branquias, en donde el pez se puede morir de asfixia si hay una concentración alta de hierro o una concentración alta de calcio y magnesio. Hay otro proceso que se llama hipercalemia. Si la concentración de potasio es muy elevada, el pez empieza a sufrir como paros cardíacos y empieza a hacer esto. Y ¡pum! Se murió. Las gambas hacen lo mismo cuando el potasio está muy elevado. Empiezan a saltar, hacen estos, como si estuvieran saltando hacia atrás, muertas. Entonces, mucho cuidado con sobrepasar los 35 partes por millón de potasio al abonar en un plantado y tengo gambas. Porque más allá de esa concentración, empiezan a tronar. De hecho, hay un estudio, un test de prueba rápida con gambas. Tomas agua de un lago, la metes y la gamba empieza a saltar, ni te la tomes, ni la utilices para ganado, para nada. Esa agua no es útil. Tenemos menos de un minuto y nos vamos a tener que salir. Mauro, te pido por favor que guardes tu pregunta y me la hagas regresando. Voy a detener la grabación e iniciamos de nuevo en el mismo link.